Estimado estudiante del curso de Química General, cordial saludo. En el presente video usted encontrará cómo elaborar un diagrama de fase y cómo interpretarlo. Bueno, hablemos ahora acerca de los diagramas de fases. Aquí tenemos un ejemplo del diagrama de fases del agua. Podemos ver entonces la coexistencia entre los tres estados de la materia. Tenemos aquí el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Estos diagramas de fases se realizan graficando la presión en el eje y la temperatura en el eje X. Aquí podemos ver el diagrama de fases del agua, en donde la temperatura es medida en grados Celsius y la presión es medida en torricelis. Debemos tener en cuenta entonces los diferentes puntos que podemos observar en el diagrama de fases. Por un lado, tenemos el punto de congelación normal del agua. Este punto de congelación también es conocido como el punto de fusión y es la temperatura a la cual las moléculas en estado sólido alcanzan la fase líquida. Esta temperatura representa un equilibrio entre las dos fases. Para el caso del agua, la temperatura es de 0 grados centígrados para el punto de fusión y la presión es la presión atmosférica, que es de 760 torricelis. Recordemos que la presión atmosférica hace referencia a la fuerza que ejercen las moléculas del aire sobre la superficie terrestre. A 760 torricelis, que son iguales a una atmósfera de presión, tenemos entonces también el punto de ebullición normal del agua, que es la temperatura en la que las moléculas en fase líquida alcanzan la fase gaseosa. Este representa también un punto de equilibrio. Y para el caso del agua se logra a 100 grados centígrados. Tenemos entonces, en este sentido, la transición del punto de ebullición y el punto de fusión. Tenemos otro punto denominado el punto triple, que es el punto en el que coexisten las tres fases o estados de agregación de la materia: sólido, líquido y vapor. Para el caso del agua, ese punto triple se alcanza a 4.58 torricelis de presión y 0.01 grados centígrados. Podemos ver aquí una representación de las moléculas en el cristal de agua en estado sólido, las moléculas de agua un poco más dispersas formando el estado líquido y aquí las moléculas en fase gaseosa, en donde prácticamente las interacciones entre ellas son inexistentes. De manera muy general, debemos tener en cuenta que la transformación del estado sólido a líquido se conoce como fusión. El proceso inverso se conoce como congelación. La transición de líquido a gas se denomina evaporación. El proceso inverso se denomina condensación. Y tenemos que cuando las moléculas en estado gaseoso pasan al estado sólido, ocurre un proceso de deposición. El proceso contrario, en que las moléculas en estado sólido pasan al estado gaseoso, se conoce como sublimación. Ahora vamos a graficar el diagrama de fases del xenón. Recordemos que el xenón es un elemento que, de acuerdo con su ubicación en la tabla periódica, es considerado un gas noble. Para poder desarrollar el diagrama de fases del xenón, vamos a tener en cuenta el siguiente enunciado, que nos demarca los puntos que vamos a ubicar en el diagrama de fases. La línea sólido-líquido del diagrama de fases del xenón muestra la coexistencia de las dos fases, sólida y líquida, en menos 80 grados centígrados y 6 atmósferas de presión. Aquí ya estamos utilizando las atmósferas como unidad de presión. Los puntos normales de fusión y de ebullición del xenón son menos 112 grados centígrados y menos 95 grados centígrados a una atmósfera, respectivamente. Su punto triple está a menos 121 grados centígrados y 0,37 atmósferas.
y su punto crítico está a menos 16,6 grados centígrados y 7,6 atmósferas. Vamos a dibujar el diagrama de fases del xenón, mostrando los 4 puntos, que en realidad pues son 5, ya lo veremos, dados aquí en la descripción e indicando el área en la que cada fase es estable. Es decir, vamos a presentar la fase sólida, líquida y gaseosa en el esquema. Para facilitar la gráfica de este diagrama de fases, vamos a emplear Excel como herramienta. Voy a copiar aquí el enunciado para poder tener mis puntos de referencia. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a visualizar aquí los puntos para poderlos asociar en la siguiente tabla. La recomendación es que ustedes realicen una tabla de presión versus temperatura. Vamos a trabajar la presión en atmósferas y la temperatura en grados centígrados. Si por algún motivo en su ejercicio usted tiene alguna temperatura en unidades de Torricellis, puede transformarla a atmósferas utilizando el factor de conversión adecuado. Vamos entonces con el primer punto, que corresponde a la coexistencia entre la fase sólida y líquida, de acuerdo con la descripción que nos brinda el ejercicio. Vamos a ampliar un poquito esto para que lo podamos visualizar. Aquí está. Entonces vamos con el primer punto, en donde se indica que a menos 80 grados centígrados el gas tiene una presión de 6 atmósferas. Eso es lo que nos dice nuestro primer punto, en donde la línea sólido-líquido del diagrama de fases del xenón muestra la coexistencia de estas dos fases. Los puntos normales de fusión y de ebullición del xenón son menos 112 grados centígrados y menos 95 grados centígrados. Entonces vamos ahora con el punto de fusión y con el punto de ebullición. El enunciado nos dice que este punto de fusión se logra a menos 112 grados centígrados y el de ebullición a menos 95 grados centígrados. De acuerdo con el enunciado, estos dos puntos de fusión y ebullición se alcanzan a una atmósfera respectivamente. Tenemos ahora el punto triple que está a menos 121 grados centígrados y 0,37 atmósferas. Lo vamos a colocar aquí, menos 121, 0,37 atmósferas. Y por último, vamos con el punto crítico. Esta es una temperatura superior a la temperatura de ebullición que experimenta la sustancia, en este caso el xenón, y tenemos que este punto crítico está a menos 16 grados centígrados, aquí lo colocamos, y 7,6 atmósferas. Aquí vale la pena resaltar que para denotar los decimales en Excel vamos a utilizar coma en lugar de punto. Entonces, por favor, verifiquen esto en el momento de ingresar sus datos. ¿Cómo podemos graficar? Bueno, aquí voy a terminar de colocar mis puntos. Este sería mi punto crítico. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a seleccionar los datos de la tabla y vamos a irnos a la opción Insertar. Vamos a insertar un gráfico de dispersión de este estilo para poder observar los puntos dentro de la gráfica. En este primer momento el sistema pues me arroja los puntos, todavía sin un orden claro. Sin embargo, debemos asegurarnos que en el eje X, de acuerdo como se indicó previamente en el diagrama de fases, tengamos entonces la temperatura y en el eje Y tengamos la presión. Para verificar mis ejes, voy a irme a la opción Seleccionar datos y desde allí voy a seleccionar los valores en X que corresponden a la temperatura, aquí están, y los valores en Y que corresponden a la presión. Aquí los voy a seleccionar. Aquí está. Vamos a darle a aceptar y aquí tenemos nuestro diagrama de fases. Vamos a organizarlo un poco de la siguiente manera. Nos vamos a ir aquí a
títulos de los ejes para poder colocar los títulos correspondientes, tanto para el eje X como para el eje Y. Recordemos que aquí tenemos la presión en unidades de atmósferas y aquí en el eje X tenemos la temperatura en grados centígrados. Permítanme un segundo, vamos a tomar aquí el símbolo de grados centígrados. Aquí está. Y ahora vamos a generar la unión de los puntos. Entonces aquí podemos colocar un título denominado diagrama de fases del xenón. Aquí está. Entonces vamos a tener en cuenta los puntos que se graficaron. Eso es bien importante para que podamos unirlos correctamente. En este punto, de acuerdo con lo indicado en la gráfica, tenemos el punto triple. Aquí me voy a permitir colocar algunas etiquetas para facilitar la unión de estos puntos. Entonces tenemos el punto triple aquí en esta temperatura. Vamos a verificar el siguiente punto. Aquí, por ejemplo, en menos 112 decimos que tenemos el punto de fusión. Aquí está. Vamos a colocarlo de esta manera. Punto de fusión. Ahora, en este punto de menos 95 grados centígrados tenemos el punto de ebullición. Vamos a copiar nuevamente esta etiqueta, vamos a colocarla aquí. Este sería mi punto de ebullición. Aquí más arriba en el gráfico tenemos este punto de menos 80, donde hablamos de la línea en donde coexisten la fase sólida y líquida, entonces vamos a colocarlo de esa manera, así como nos lo han indicado en el ejercicio. Entonces, coexistencia, fase sólida y líquida. Y aquí, en este otro punto, que está hasta arriba, tenemos entonces el punto crítico. Vamos aquí a colocar punto crítico. Aquí está. La temperatura es superior a las anteriores. Entonces, vamos a realizar la unión correspondiente. Si ustedes recuerdan, en nuestro diagrama de fases, voy a devolverme un poquito para que veamos, tenemos aquí el punto triple. Y ese punto triple pues está unido al punto de ebullición y al punto de fusión. Vamos a visualizarlo desde nuestro esquema. El punto triple va a estar unido al punto de fusión y al punto de ebullición. Vamos a insertar para esto, podemos insertar una autoforma, vamos a insertar líneas para poder facilitar el desarrollo del esquema. Entonces vamos a unir el punto triple con el punto de fusión de esta forma. Bueno, vamos a colocar una línea más gruesa como para que se vea un poquito mejor. Aquí está. Veamos si hay una línea más gruesa aún. Y vamos ahora a unir el punto triple con el punto de ebullición. Aquí está. Ahora bien, vamos a unir el punto de ebullición con el punto crítico. Sin embargo, si ustedes desean, pueden ubicar algún otro tipo de línea, por ejemplo, una línea curva que nos permita ir uniendo estos puntos para darle forma al gráfico. Y ahora, pues vamos a graficar, vamos a unir el punto de fusión. Recordemos que esta línea que vamos a colocar aquí representa la coexistencia entre las fases sólida y líquida. Vamos a tener un esquema de este estilo. La coexistencia de las fases sólida y líquida. Vamos a colocarlo acá. Toda vez que uno mis puntos, pues puedo tener aquí mi diagrama de fases, de acuerdo con lo indicado para el xenón. Entonces vamos a tener en cuenta que si tengo mi punto de fusión aquí, esta fase representaría la fase de el estado de agregación sólido. Esta del centro, que está entre el punto de fusión y el de ebullición, sería mi fase líquida y esta de aquí sería mi fase gaseosa. Entonces puedo insertar
para finalizar, un texto que me permita entonces indicar aquí que esta es la fase sólida. Aquí voy a tener mi sólido, si es posible me lo puedo colocar de otro color, sólido. Aquí tendríamos el líquido y aquí tendríamos el gas. Y de esta manera tendríamos nuestro diagrama de fases para el xenón. Recuerde que usted puede guardar la imagen o puede también tomar un pantallazo para poderlo adjuntar en su actividad. Este es un ejemplo para el diagrama de fases del xenón. Si usted observa, vamos a irnos a la guía de actividades, usted va a dibujar un diagrama de fases para el oxígeno. Para el oxígeno también se dan las temperaturas de coexistencia de las fases sólida y líquida, con el valor de presión correspondiente y temperatura, el punto de fusión y ebullición normales, también a una atmósfera, el punto triple, con sus coordenadas, si ustedes observan aquí se dan en Torricellis, ustedes tendrán que transformar las atmósferas, y el punto crítico a menos 119 grados centígrados y 49,8 atmósferas. Ustedes van a dibujar el diagrama de fases del oxígeno, mostrando los 5 puntos que se indican en el enunciado. Van a determinar qué es más denso, si el oxígeno en estado sólido o el oxígeno en estado líquido. Vamos a generar una breve explicación al respecto. Y al calentar el oxígeno sólido, sublima o funde a una presión de una atmósfera. Vamos a realizar esa interpretación con base en el diagrama de fases. A partir de los diagramas de fase podemos hacer diversos análisis. Aquí, por ejemplo, tenemos el diagrama de fases del agua y aquí tenemos el diagrama de fases del dióxido de carbono. Podemos observar algunas características particulares. Por ejemplo, a la presión atmosférica de una atmósfera, tenemos que la fase sólida coexiste con la fase líquida. ¿Esto qué quiere decir? Que el sólido funde a una presión de una atmósfera, pasando al estado líquido. Ahora bien, para el caso del dióxido de carbono tenemos una característica diferente. A una atmósfera, que es la presión atmosférica, tenemos entonces que hay una coexistencia entre la fase sólida, que está de este lado, y la fase gaseosa. ¿Esto qué quiere decir? Que a una atmósfera el sólido sublima, obteniéndose entonces el dióxido de carbono en estado gaseoso. Por ello es importante revisar cuál es el punto, en este caso la coordenada, encontrada a una atmósfera, para determinar si el sólido funde o sublima. Podemos ver otra característica muy interesante en la línea de coexistencia del diagrama entre la fase sólida y líquida. Si observamos para las dos gráficas, tenemos que estas dos líneas tienen una dirección diferente. Por ejemplo, para el caso del agua, tenemos que la línea de coexistencia entre las dos fases se encuentra hacia la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Que la fase sólida es menos densa que la fase líquida. Eso me indica esta línea que se encuentra hacia la izquierda en comparación con la del dióxido de carbono que se encuentra más hacia la derecha. Esto se explica a partir de la estructura cristalina del hielo. El hielo en su interior tiene muchos espacios vacíos, por lo que la estructura se dilata en el estado sólido, haciendo entonces que en este estado el agua tenga una menor densidad que en el estado líquido. Ocurre lo contrario en el dióxido de carbono. La línea con esta pendiente positiva me está indicando entonces que el dióxido de carbono en estado sólido es más denso que el estado líquido. Para el caso del dióxido de carbono no tenemos los mismos espacios vacíos que en el hielo, por tanto la estructura no se dilata, sino al contrario se comprime, formando una estructura cristalina muy compacta y haciendo de esta manera que el sólido sea más denso que el líquido. Es muy importante que revisemos estas características en el diagrama de fases del oxígeno y podamos identificar estas
propiedades tan importantes.